Buenos días, soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña. Nos encontramos en este de Monte Alto grabando la 9ª sesión de gimnasia de mantenimiento suave. Para la clase de hoy, lo único que necesitaremos es o una colchoneta o una alfombra para tumbarnos, o si nos es mucho más fácil, encima de nuestra cama, sin almohada. Cuando estemos listos, comenzamos. Comenzamos la sesión recordándoos que en la descripción de los vídeos tenemos un enlace que nos va a llevar a unos documentos. En estos documentos os dejamos el glosario de todo lo que es la sesión y a veces también dejamos algo más de información. Algo para complementar y que podéis tenerlo o impreso en papel o en formato digital en vuestro ordenador, en vuestro móvil, para echar un vistazo y realizar las clases en otros momentos. Vamos con la clase de hoy, empezando con el calentamiento. De abajo arriba, como siempre, vamos con tobillo derecho haciendo círculos bien amplios. Vamos movilizando bien nuestro tobillo y recordaros que en la clase de hoy vamos a trabajar o en colchoneta, ¿vale? Tumbados en una esterilla o en una alfombra, o si no, si tenemos problemas para andar tumbándonos en el suelo y levantándonos, cambiamos el sentido, podemos trabajar perfectamente encima de la cama, quitando la almohada desde ahí. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Perfecto, dejamos las piernas abiertas y nos ponemos 30 veces de puntillas. Perfecto, 30 sentadillas. Perfecto, juntamos las piernas y hacemos 10 sentadillas a cada lado como si esquiásemos. Perfecto, vamos ahora a abrir un poquito de nuevo las piernas y hacemos círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado. Muy bien, vamos con torsión a un lado y al otro, intentando llevar vuestro cuerpo bien al lateral, bien atrás. Muy bien, tocamos lateralmente nuestras rodillas, intentando no llevar el cuerpo hacia adelante. Perfecto, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Muy bien, vamos con nuestras manos. Empezamos abriendo y cerrando rápido. Giros hacia afuera. Hacia adentro.
Flexión, extensión de codos. Muy bien, vamos con nuestros brazos haciendo círculos amplios adelante. Atrás. Muy bien, vamos con nuestra cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Llevamos las orejas a los hombros. Y vamos a estirar. Empezamos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos bien abajo, a donde lleguemos. Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera. Muy bien, apoyando la mano en una pared, en una mesa, una silla, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Abrimos las dos piernas todo lo que podamos y con las manos vamos bien abajo. Llevamos las manos más atrás, entre las piernas. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Arriba, las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo.
A la derecha. A la izquierda. Atrás. Continuamos la clase ya utilizando la superficie en la que nos vamos a tumbar. Recuerdo, si nos ponemos sobre el suelo, una esterilla o una alfombra sería lo ideal. Si no, encima de la cama nos vale de sobra. Bien, comenzaríamos tumbados boca arriba y vamos a ir elevando una pierna 20 veces y luego la otra 20 veces. ¿Cómo? De la siguiente forma. Yo estaría aquí en el suelo, ¿vale? O en la cama y vamos a ir elevando, por ejemplo, la pierna derecha bien arriba 20 veces. Vamos allá, contamos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos ahora con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es cruzar nuestras piernas. ¿Cómo? Con las piernas extendidas y elevadas, ¿vale? Con las piernas extendidas y elevadas vamos cruzando una, cruzando la otra. Así, ¿vale? Podemos colocar las manos paralelas al cuerpo, incluso un poquito debajo de la cadera, para ayudarnos en el movimiento. Pues vamos para allá, venga. Cruzo arriba, cruzo abajo. Cruzo arriba, cruzo abajo. Este es un poco durillo, si alguno o alguna necesita descansar de vez en cuando, no pasa nada. Paramos, descansamos y volvemos a retomar. Perfecto. Bajamos nuestras piernas, agitamos las rodillas para descansarlas y os voy explicando el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio las piernas vamos a tenerlas arriba, ¿vale? Elevadas las dos y vamos a ir abriendo las dos piernas, cerrando las dos piernas a la vez. Yo lo que haría sería desde aquí, elevo mis piernas bien arriba y desde aquí abro, cierro, abro, cierro y lo haremos abriendo todo lo que podamos sin que nos tire mucho la pierna a la hora de cerrar. Vamos allá. Arriba piernas. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Bajamos, agitamos un poquito piernas y ahora vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a llevar nuestras manos desde el muslo a la rodilla, ¿vale? Lo más importante es que no sea nuestra cabeza quien inicia el movimiento, sino que sea nuestro tronco. Y haciendo un poquito de fuerza con la zona abdominal, la zona de la barriga, voy a subir. Como yo estoy aquí con las piernas dobladas, tomo aire y suelto, elevándome a tocar rodillas, abajo. Toco rodillas,
abajo. Vamos despacito. Si alguno o alguna no llega a las rodillas, mantiene la tensión 2-3 segunditos hasta donde consiguió subir. Subo, bajo. 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 Muy bien. A estas alturas notaremos ya que estamos trabajando un poquito con la zona abdominal y que nos tira un poquito la barriga, es normal, ¿vale? Luego estiraremos bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir con nuestras piernas pedaleando adelante y atrás. Lo vamos a hacer 4 tiempos, ¿vale? Lo vamos a hacer. Primero pedaleamos normal adelante, luego pedaleamos normal hacia atrás, luego adelante un poco rápido, atrás un poco rápido. Cada uno intenta ir a su ritmo y si podemos acelerar bien, si no podemos acelerar también, y si tengo que parar a descansar un poquito, también, cada uno a su ritmo. Pues entonces, nos tumbamos y desde aquí vamos a empezar a pedalear adelante. Vamos allá, pedaleando. No hace falta ir muy rápido. Pedaleamos hacia atrás. Este cuesta un poquito más porque no estamos tan acostumbrados, ¿vale? Así que hay que esforzarse un poquito más. Pedaleamos hacia adelante ya un poquito más rápido. Como si estuviésemos llegando a meta. Atrás rápido. Abajo. Agitamos nuestras piernas y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ir llevando nuestras rodillas hacia el pecho. Agarro una, agarro la otra. Agarro una, agarro la otra. Lo más importante es que en el momento en el que yo doblo la pierna para llevar la rodilla hacia el pecho, tengo que ir estirando la anterior, ¿vale? Voy a explicaros primero a la vez que lo hago despacio para que entendamos el movimiento. Tengo una pierna estirada, la otra doblada, agarrada y hacia el pecho. Desde aquí, en el momento en el que yo suelte esta pierna, voy a empezar ya a traer la otra hacia el pecho. Y a medida que esta va acercándose hacia el pecho, la otra se va estirando. Agarro esta y lo mismo, suelto y voy poco a poco intercambiando las dos piernas. Y vamos, una vez vez la otra, una vez la otra. Una más con cada uno. Perfecto. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a hacer un ejercicio como si estuviésemos nadando. Para ello me voy a colocar más lateral para que lo veamos mejor. Yo lo que voy a hacer es como si estuviésemos nadando boca arriba. Voy a ir con los brazos moviéndolos de forma alternativa arriba abajo y haré lo mismo con las piernas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir así. Alguno a lo mejor no puede aguantar tanto los brazos como las piernas arriba, no pasa nada. Vamos, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecha, de forma alternativa, ¿vale? Eso cada uno al ritmo que pueda.
¿Estamos listos? Pues comenzamos. Recordar que si no podíamos aguantar, íbamos levantando mano con el pie contrario, cada uno al ritmo que pueda. Perfecto, agitamos un poquito nuestras piernas. Vamos con el siguiente. Lo que haremos será llevar nuestras rodillas a los lados. ¿Cómo coloco las manos? Pues colocamos así, adelanto una mano colocándola en posición de cruz y las rodillas en 90 grados, la cadera en 90 grados, las piernas, como si estuviésemos sentados en una silla. Y teniendo las manos apoyadas en el suelo o en la cama, vamos a un lado, al otro. ¿Hasta dónde tengo que ir? Fijaros en esta mano. Yo, en el momento en el que estoy llevando al lado contrario, hay un momento en el que ya la mano se levanta, ¿vale? Pues tenemos que ir hasta que la mano no se levante. Yo hasta aquí voy a un lado. ¿Ahí se quiere empezar a levantar? Pues hasta ahí. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Y vamos poco a poco, venga. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar una pierna estirada, la otra doblada como estábamos ahora. Y desde aquí voy a llevarla sola al lateral, vuelve, sola al lateral, vuelve. Y lo vamos a hacer 15 veces con una pierna, 15 veces con la otra. Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos lo mismo con la otra pierna. La tenemos arriba, la llevamos al lateral. 15 veces. 1 y vuelve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estirar estando tumbados. Lo que empezamos es con nuestras piernas. Primero dejamos las dos plantas de los pies juntas y vamos a estirar un poquito la zona de los aductores, la zona de la ingle a la rodilla. Vamos a colocar las dos plantas de los pies juntas. Fijaros así. Y desde aquí vamos a tirar hacia abajo un poquito de las piernas. Las piernas totalmente relajadas. Muy bien, vamos a sentarnos en nuestra colchoneta, en nuestra cama, y desde aquí lo que hacemos es, con las manos, ir a los pies,
Solo al derecho. Solo al izquierdo. Abro las dos piernas y vamos con las manos a los tobillos. Desde aquí volvemos a tumbarnos y llevamos una rodilla hacia el pecho, totalmente relajada la pierna, y tiramos bien hacia el pecho. Desde aquí, si es la rodilla, por ejemplo, la izquierda, como en mi caso, llevamos hacia la derecha. Si fuese la derecha, la lleváis hacia la izquierda. Y tiene que ir bien al pecho, bien a la derecha. Cambiamos, agarramos la rodilla derecha, o la izquierda si antes tenéis la derecha, y tiramos para llevar bien al pecho. Tiramos hacia la izquierda y al pecho. Bien a la izquierda, bien al pecho. Muy bien, desde aquí entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante, hacia arriba. A la derecha. A la izquierda. Nos sentamos. Entrelazamos los dedos, vamos bien arriba. Desde aquí un poco a la derecha. A la izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Abajo y un poco a la derecha. A la derecha. A la derecha y un poquito hacia arriba. Arriba. Arriba y un poco a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda y un poco hacia abajo. Hacia abajo. Cortamos. Hasta aquí la clase de gimnasia suave. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.